Doctor, buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, ahora sí, muy bien. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Daremos inicio, doctor, al módulo, aunque tenemos pocas personas conectadas, pero ya nos está ganando el tiempo. El día de hoy iniciamos el módulo 6, como ustedes ya saben. El módulo tiene una duración de 2 semanas y, por lo tanto, la forma de trabajo del docente va a ser, como ustedes ya conocen, es la evaluación de 70 puntos. En el tema de los foros vamos a tener 10 puntos, que ahí sumaría 80. En el tema de cuestionario 10 puntos y la participación 10 puntos. Es muy importante para el docente que puedan participar y sería genial que puedan tener la cámara encendida. Doctor, si me ayuda un poco con su presentación para que los alumnos conozcan la parte de la formación académica y profesional. Bueno, el docente creo que tiene algún problema con su audio. Doctor, ¿me escuchan? Sí, se estaba desconectado, creo que un poco inestable la conexión de internet, pero ya lo arreglé. Doctor, no lo escucho muy bien. No sé si me escuchan bien. ¿Está un poco entrecortado? No sé si me ayudan, si lo pueden escuchar bien al docente. Ahora sí. Un poco entrecortado. Sí, se le escucha entrecortado. Un poco entrecortado. Sí. Ya voy a tratar de cambiar la conexión de internet. Y bueno, ya, en muy un bien, minutito solución. Bueno, el módulo 6 está a cargo del doctor Ademar Ortiz Román. El doctor tiene una maestría en Derecho Contractual, una maestría en Derecho Constitucional y Gestión Pública. Es abogado de profesión, es docente. Él ya trabaja bastante tiempo con nosotros. Y bueno, ya vamos a ver si ahora sí ya está bien su micrófono. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. No sé si ha mejorado algo. Sí, doctor. De todos modos, yo me conecto dentro de un rato para ver si tiene algún problema. Claro que sí, igual, muchas gracias por la presentación. Si es que hay algún problema con el audio, me indican y yo inmediatamente voy a tratar de solucionar el problema. Bueno, siguiendo lo que decía la licenciada Gutiérrez, en primera instancia agradecer a todos por su presencia. La materia que vamos a ver conmigo se trata de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez, y también vamos a ver lo que es la Ley de Clasificación de Impuestos, la Ley 154. Vamos a tener 2 semanas de clases, en las cuales nos vamos a concentrar la primera semana en el régimen autonómico y competencial en nuestro país, y también vamos a tratar de identificar cuáles son los tipos de competencia que se han establecido en este régimen autonómico actual, en el que se rige tanto el nivel central del Estado como los distintos niveles de gobierno, que los vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver esta primera semana. En la segunda semana ya nos vamos a dedicar de lleno a lo que es los tributos en general. Entonces, vamos a ver qué implican los tributos, es decir, no solamente hablar de la Ley de Clasificación de Impuestos, que la vamos a ver a detalle, pero también quiero que veamos lo que implica el tema de tributos en general, ¿no? Impuestos, vamos a ver todas estas ramas necesarias para los distintos niveles de gobierno, más que todo vinculado a lo que les decía, ¿no? Al régimen autonómico y también a la creación de estos tributos. Quisiera también explicar un poco cuál va a ser la metodología de trabajo, que tal vez ya lo ha mencionado la licenciada, sin embargo, hacer hincapié en que vamos a calificar esta materia sobre 100 puntos, de los cuales 70 puntos
van a ser evaluados en la evaluación final que vamos a tener, que va a ser al final de la clase, ¿no? La siguiente semana, en la cual vamos a tener un cuestionario, no va a ser muy complicado, va a estar basado en todo lo que vamos a ver estos días, y también, bueno, en algunos repasos que vamos a hacer a diario. Es decir, cada clase vamos a tener vamos a recordar lo que hemos visto en la clase anterior y a la vez vamos a hacer algunas preguntas. Y esto va a tener una suerte de participación y asistencia, ¿no? Entonces, en base a esta participación que ustedes tengan, también se va a calificar sobre 10 puntos, es decir, de los 100 puntos, 70 la evaluación final, 10 puntos los vamos a evaluar sobre esta participación. Vamos a tener también unos foros de opinión, no se preocupen, o sea, son foros en los cuales ustedes van a vertir su criterio, están sujetos más que todo a que ustedes vean la consulta, el tema que se va a poner cada semana, que poner su criterio en base a lo que estamos viendo y analizando en estas clases. Entonces, conforme a eso, lo que vamos a hacer es que ustedes nos van a hacer esa descripción. Vamos a tener 4 foros en total, que se van a desarrollar los días que no vamos a tener clases, es decir, el día martes, día jueves. Entonces, en esos 4 días vamos a tener 4 preguntas, las cuales ustedes, como les digan, una opinión propia, no está sujeto a una evaluación exhaustiva, sí tienen que aplicar lo que estemos viendo en clases. Sin embargo, en base a ese criterio se va a calificar estos 10 puntos que están vinculados también a la elaboración o a la respuesta de estos foros. Y otros 10 puntos que vamos a tener sobre un trabajo muy sencillo, que yo les voy a dar ya el día viernes para que ustedes lo puedan trabajar el fin de semana. Va a ser un tema vinculado a la identificación de competencias, al desarrollo competencial, que en base a lo que vayamos viendo el día de hoy, el día miércoles y el día viernes, espero lo puedan tener claro, y en base a eso hacer un trabajo. Como les digo, es un trabajo sencillo, entonces no se preocupen mucho. Entonces esos serían los 100 puntos vinculados a la evaluación, en los cuales se va a ponderar todas las actividades que realicemos estas 2 semanas que tenemos previstas de clases. Hoy día hemos empezado un poco tarde, ¿no? Tal vez porque, bueno, es la primera clase y, bueno, todos estábamos tratando y también es día lunes, entonces lo que quisiera es que vamos a tener unos 5 a 10 minutos de ponderación todos los días que tengamos clase virtual, y después de esos 10 minutos, desde 17:40 máximo, arrancamos con los que estén, ¿no? Y no olviden que lo que veamos en clases es importante que lo conozcan, que lo consideren, que si bien lo vamos a repasar cada día, es valioso entender la explicación más detallada que se hace cada día en estas clases, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes estén presentes para que, bueno, no tengan problemas en la evaluación final ni en los trabajos que se vayan a realizar, y también en los foros que están previstos para este curso. Como ya les decía la licenciada, mi nombre es Ademar Ortiz Román, yo he tenido formación de Derecho, es decir, soy abogado de profesión, he ejercido mi carrera, también he trabajado como analista jurídico en varias instituciones, pero más me he enfocado en el tema de autonomías y también al tema vinculado a la creación de tributos. Por lo tanto, esta es mi formación y, bueno, espero que de alguna manera les pueda ayudar un poco en este desarrollo de esta materia que estamos viendo. Como ya les indicaba, en este curso, en cualquier momento, si ustedes no entienden algo, tienen algún problema al momento de desarrollar la clase, les rogaría que o bien escriban un mensaje o directamente abran el micrófono y me corten y me pregunten, ¿no? Con el objeto de que, bueno, podamos hacer una interacción más amigable en estas clases y de esa manera, bueno, todos podamos aprovechar de aprender, ¿no? Unos de otros, y yo también generar mayor experiencia con algunos ejemplos que, si ustedes tienen, podamos resolverlos acá. Como les digo, esta clase lo que busca es una interacción más entre ustedes y ustedes conmigo, y, bueno, que la clase les sea más valiosa. Y siempre generando este tipo de interacción mutua, se genera un vínculo más y una interacción un poco más profunda entre el alumno y el docente, que generan un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces eso sí les rogaría que sean un poco activos. Para empezar, como les indicaba, esta semana vamos a ver lo que es el régimen autonómico y competencial que se ha establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia.
No sé si antes de empezar con materia tienen alguna consulta sobre la calificación o sobre algún tema vinculado a la asistencia. Perfecto. Como les indicaba, ¿no? Hoy día vamos a ver lo que es régimen autonómico y competencial del Estado Plurinacional de Bolivia, que es un punto bastante importante a considerar, ya que en base a esto es que vamos a entender cómo es que ahora se maneja nuestro país. Es decir, antes Bolivia era un Estado centralista donde todo el nivel central se hacía cargo de descentralizar o de alguna manera desconcentrar sus actividades para que lo realicen los municipios o las gobernaciones. Sin embargo, actualmente el régimen autonómico en nuestro país ha generado que los distintos niveles de gobierno, tanto el nivel central del Estado, que está a cargo del actual presidente, y también los otros niveles de gobierno, es decir, las gobernaciones o los municipios, tengan atribuciones específicas. Y en el marco de esas competencias lo que se va a desarrollar es, por ejemplo, en la materia, lo que nos interesa el día de hoy es la creación de tributos, ya sean estos impuestos, contribuciones especiales, entre otros, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcamos qué es lo que se va a entender por régimen autonómico y también por régimen competencial en el Estado Plurinacional de Bolivia, que es lo que les decía que vamos a tratar de profundizar el día de hoy. Para el efecto, les voy a compartir una diapositiva, que igual luego se las voy a pasar, no hay problema, para que ustedes puedan revisar. Son unas diapositivas algo detalladas, en base a las cuales van a ustedes poder comprender lo que estamos viendo. Y bueno, también la explicación, espero que les sea útil. Como les indicaba, en cualquier momento, si tienen alguna duda, les rogaría que me interrumpan y bueno, podamos absolverla en ese momento. Régimen autonómico y competencial del Estado Plurinacional de Bolivia. Para empezar esta materia, lo que quisiera explicarles muy brevemente es de Estado que se han establecido en nuestro país y los distintos modos de Estado que existen. Es decir, tenemos dos tipos de modos de Estado que tendríamos que analizar con el objeto de definir cuál es la estructura actual del Estado boliviano. En primera instancia tenemos los modos de Estado simple o único, donde como ustedes ven, tenemos un puntito verde, donde todo el poder se concentraba en un solo nivel de gobierno, es decir, en el caso de un modo de Estado simple o unitario, ese poder tenía que ser el gobierno central, definía si es que el municipio o el departamento iba ¿Aló? Creo que se desconectó. Retomando, luego otro modo de Estado que es el modo de Estado compuesto, en el cual lo que se hace es que el poder ya no está únicamente centralizado en un nivel de gobierno, sino va a estar enfocado y va a ser distribuido entre los distintos niveles de gobierno, tanto el nivel central del Estado como también el gobierno municipal. Entonces, en base a eso, como ustedes ven en este cuadrito, no sé, en la diapositiva, espero que todos puedan verlo, se muestran varios donde se quiere ejemplificar un poco el poder, es decir, el poder en primera instancia estaba centralizado, ahora está distribuido entre todos los distintos niveles de gobierno. Para entender un poco mejor a qué nos referimos con estos modos de Estado, tenemos que explicar un poquito tipos de modos de Estado. Por ejemplo, dentro del modo de Estado simple, tenemos el modo de Estado centralizado, el modo desconcentrado y el modo de Estado descentralizado. En el caso del modo de Estado centralizado, como les indicaba, está más enfocado a que el poder está centralizado en un solo nivel de gobierno. Es decir, el gobierno central es el que se va a encargar de determinar y tomar todas las decisiones que sean necesarias para la administración de un Estado.
En el caso de la desconcentración, se trata de una figura que está vinculada más que nada a que se desconcentra esta función, es decir, el Estado tiene la obligación de cobrar impuestos, pero como no tiene la posibilidad de abarcar a todo el país, pues va a desconcentrar de esta función y le va a dar la responsabilidad únicamente del cobro a los gobiernos municipales, como pasaba antes. Entonces en este caso cobraba, digamos, el gobierno municipal y estos recursos se centralizaban. Y la descentralización está un poco más enfocada a la responsabilidad. Entonces, en el caso del, igual se centralizaban estas funciones, pero lo que se hacía era igual de alguna manera dotar de responsabilidades a otro nivel de gobierno, es decir, el nivel central del Estado lo que hacía, el nivel central del Estado lo que hacía era generar una responsabilidad adicional para que los demás niveles de gobierno puedan cobrar el impuesto y además puedan administrar los recursos. Entonces la diferencia viene a esta responsabilidad. En el caso de un Estado siempre desconcentrado, lo que se hace es compartir la responsabilidad entre el nivel central del Estado y los gobiernos. En el caso de la descentralización, lo que se hace es esta responsabilidad que tenía el nivel central del Estado, la deriva al nivel nacional y este nivel subnacional es responsable sobre los actos que se realicen. Sin embargo, en la desconcentración se comparte esta responsabilidad y en la descentralización no. Ahora, el Estado compuesto, que es lo que nos interesa actualmente, vinculado a que el Estado boliviano ahora se constituye en un Estado compuesto y ya no así en un Estado sin. Para poder entender mejor este tipo de Estado compuesto, tenemos que revisar primero que existen dos tipos de Estados, los federales y los regionales o autonómicos. En el caso de los Estados federales, podemos encontrar de que es los Estados-región los que se juntan y determinan qué es lo que va a ser el Estado federal, en el caso de Estados Unidos. Es decir, cada Estado define cuáles van a ser las tareas principales que va a tener el Estado federal. Y en el Estado regional o autonómico, en el caso boliviano, lo que se ha hecho es que a partir de la Constitución se ha determinado cuáles van a ser las responsabilidades que va a tener cada nivel de gobierno. Es decir, se ha definido que el poder debe estar establecido, es decir, las atribuciones, responsabilidades o competencias van a ser establecidas específicamente en la Constitución Política del Estado. Entonces, en una asamblea constituyente lo que se determinó y se estableció fueron las atribuciones y competencias que tiene cada nivel de gobierno con el objeto de que tengan las tareas claramente diferenciadas. Es decir, en el caso de los gobiernos autónomos municipales ya tienen responsabilidades que solo ellos pueden ejercerlas, y no así el nivel central del Estado, y tampoco de ninguna manera será el nivel central del Estado el que pueda quitarles estas responsabilidades que les han sido asignadas de manera constitucional. Ahora bien, como ustedes saben, Bolivia se constituye además en un Estado plurinacional y con autonomías, que era lo que les indicaba. O sea, se constituye en un Estado compuesto porque además de tener un nivel central del Estado, tiene gobiernos subnacionales. Entonces, este Estado boliviano es poco habitual, ya que ningún nivel de gobierno está subordinado a otro. Es decir, tenemos el nivel central del Estado, tenemos los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, los gobiernos regionales y los gobiernos indígenas originarios campesinos, y todos estos niveles de gobierno tienen una similar jerarquía, es decir, no existe una subordinación del nivel municipal hacia el nivel departamental o del nivel departamental hacia el nivel regional. Por lo tanto, al existir una igualdad jerárquica, y sin que exista ningún tipo de subordinación, esto lo constituye en un Estado que respeta la plurinacionalidad y también las autonomías que tienen los distintos niveles de gobierno. Ahora bien, hablando del unitarismo, es decir, Bolivia sí es un Estado unitario, sin embargo, como les indicaba, por jurisprudencia se ha definido que se constituye en un Estado autonómico o compuesto. Sin embargo, lo unitario que establece nuestra Constitución hace referencia a que Bolivia, en su conjunto, al hablar del Estado boliviano hablamos de todos los niveles de gobierno, tanto a nivel central, departamental, municipal, se encargan de resguardar la integridad del territorio, es decir,
van a tratar de mantener siempre la unidad del territorio nacional, es decir, que todas las acciones que se vayan a desarrollar siempre sean en pro del bienestar de la sociedad y por otro lado, de poder generar y mantener la unidad de todo el Estado boliviano. A modo de realizar un análisis histórico, esto está más vinculado a que ustedes tengan una comprensión más precisa de cuál ha sido el procedimiento de descentralización en el Estado boliviano. Es que vamos a hacer un panorama muy breve sobre cómo se ha ido desarrollando, ¿no?, la descentralización en Bolivia. En primera instancia, Bolivia, como ustedes saben, nace en 1825, donde se funda la República, y este Estado, en esta Constitución de 1825, se establece que Bolivia iba a ser un Estado altamente centralizado, es decir, el gobierno central iba a tomar todas las decisiones tanto mínimas como máximas, y también iba a determinar cuáles iban a ser las responsabilidades que iban a desarrollar los demás niveles de gobierno. Sin embargo, este nivel central podía en cualquier momento quitarles esas responsabilidades o determinar nuevas responsabilidades. Posteriormente, en el año 1994, existe una reforma. Después del paso de varias constituciones, en el 94 existe esta reforma neoliberal y se establece también la participación popular, donde se hace por un lado la creación de varios municipios más, es decir, ya teníamos varios municipios, pero se crean muchos más, y también se establece la delegación de responsabilidades, pero vinculadas a infraestructura básica, y esto principalmente a los municipios. Entonces acá se genera una suerte de descentralización. Como les indicaba en la primera parte de la exposición, Bolivia se constituía en un estado simple o unitario en la primera instancia, ¿no? Es decir, donde todo el poder se concentraba en el nivel central del estado. Pero dentro de este tipo de estado también tenemos al estado unitario pero descentralizado, y aquí es un claro ejemplo, ¿no?, donde se ve de que se descentraliza en 1994 la posibilidad de que las tareas o atribuciones, responsabilidades vinculadas a infraestructura básica recaigan sobre los gobiernos municipales. Ya posteriormente a esto, en 2006, se genera una división. Como ustedes saben, en el 2006 entra un nuevo gobierno donde se establece un fin de ciclo de un gobierno de orden liberal y se empieza a hablar de un periodo de asamblea constituyente. Es decir, a partir del 2006 se empieza a trabajar en cómo iba a ser visto el nuevo modelo de Estado boliviano, es decir, en ese modelo de Estado boliviano se iba a determinar si esto iba a ser un gobierno autonómico, si iba a ser un gobierno central o centralizado como antes era, y es hasta el 2009 donde en el mes de febrero se aprueba la nueva constitución política del Estado y se establece que Bolivia pasa a ser un Estado plurinacional con autonomías. Es decir, pasamos de lo descentralizado a la autonomía, donde se establecen claramente cuáles van a ser las tareas de cumplimiento obligatorio de los distintos niveles de gobierno, tanto a nivel central del Estado como los gobiernos municipales, departamentales, regionales e indígena, originario, campesino, con el objeto de poder desarrollar las autonomías en el Estado Plurinacional de Bolivia. También se determina que se tiene que aprobar una ley que regule las autonomías y la descentralización en nuestro país, y es por eso que se aprueba el año 2010, la Ley Marco de Autonomías, la Ley 031, de 19 de julio de 2010, la cual tiene por objeto eso, ¿no?, regular el régimen autonómico dentro de nuestro país y también regular el régimen competencial que se ha establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente, como ustedes ven, lo que pueden ver en la diapositiva, lo que se ha desarrollado es un brinco, ¿no? Se ha hecho un salto de lo que teníamos una jerarquía vertical, donde el gobierno central definía cuáles iban a ser las tareas que iba a hacer la prefectura, y también la prefectura y el gobierno central podían definir y obligar a realizar acciones a los municipios. Lo que se hace ahora es generar una igualdad jerárquica y un rango constitucional similar entre los distintos niveles de gobierno, y por lo tanto, en un Estado autonómico del actual que tenemos, existe esa igualdad.
una igualdad de jerarquía tanto entre el gobierno departamental, municipal, regional, indígena, originario y el nivel central del Estado. Es decir, que de ninguna manera podría imponerse o subordinarse las acciones que realice el gobierno municipal a lo que determina el departamento. Es decir, al tener una igualdad jerárquica, estos gobiernos o niveles de gobierno tienen que respetarse al momento de tomar las decisiones. Y todas las decisiones que vayan a tomar los distintos niveles de gobierno tienen que estar enfocadas en las competencias que les han sido asignadas por la Constitución Política del Estado y por las leyes. Ahora bien, ya habiendo visto un panorama general de lo que les decía, el tipo de Estado, cómo era antes Bolivia y cómo está actualmente desarrollado Bolivia, cómo es que es el modelo actual de Bolivia respecto al modelo compuesto, vamos a entrar a la materia como tal, ¿no? A lo que nos interesa y a lo que sí tenemos que poner principal atención, que es la autonomía. Como les indicaba, Bolivia se constituye en un Estado autonómico, plurinacional con autonomías. Esta autonomía en Bolivia tiene una definición específica, es decir, la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías lo que ha desarrollado es un concepto principal y características respecto a lo que vamos a entender por autonomía en nuestro país. Es decir, autonomía puede ser entendida de alguna manera en otro país de Latinoamérica o del mundo, sin embargo, en el Estado boliviano, para entender la autonomía tenemos que tener presente estos elementos o características principales. Es decir, de autonomía en Bolivia implica, en primer lugar, la elección de las autoridades. Esta elección de las autoridades quiere decir que los ciudadanos, a través del sufragio universal, lo que van a hacer es elegir a sus autoridades, ¿no? Lo que vamos a ver es que en un voto o sufragio popular, como se va a dar en los siguientes meses, si no me equivoco, en marzo, se va a elegir a los alcaldes, concejales, gobernadores, asambleístas departamentales, y en ese caso es la misma población la que determina quiénes van a ser sus autoridades. Esto no se veía antes, por ejemplo, en el caso de las gobernaciones. Las gobernaciones, todos los gobernadores eran delegados por el nivel central del Estado, o en ese tiempo el gobierno central. Entonces, esta autonomía en Bolivia da ese brinco, ¿no? De que la elección de autoridades subnacionales la va a realizar la misma población a través del sufragio popular o del voto popular. También otra de las características de la autonomía es la administración de sus recursos. Es decir, ya no va a determinar el nivel central del Estado, el gobierno central, en qué van a invertir los gobiernos subnacionales sus recursos, sino lo que pueden hacer los gobiernos subnacionales, por un lado, es determinar cómo es que van a administrar estos recursos, cómo los van a utilizar para poder satisfacer las necesidades de la población, y por otro lado también tienen la posibilidad de generar recursos, es decir, ya no solo los van a administrar, sino también pueden generar recursos. ¿Cómo los van a generar? Los pueden generar con la constitución o la creación de empresas públicas, municipales o departamentales, hasta el cobro de tributos. Como ustedes saben, y vamos a ver más adelante, existe una ley de clasificación de impuestos, donde se determina qué tipo de impuestos puede cobrar cada nivel de gobierno. Y en base a eso es que pueden generar los recursos. También pueden generar incentivos para que la población cumpla con el pago de estos tributos y que se cuente con más recursos para que estos puedan hacer o satisfacer las necesidades de su población, ¿no? Y es por eso que tiene esta característica, la administración de sus recursos, que está ligada a la generación de recursos también. Por otro lado, la autonomía también implica el ejercicio de facultades. Ahora bien, para entender esta característica, igual lo vamos a desarrollar más a detalle un poquito más adelante. Sin embargo, acá se ha determinado en la misma Constitución Política del Estado que los niveles de gobierno tienen facultades. Por ejemplo, un gobierno autónomo municipal va a tener dos órganos, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. En el caso del órgano legislativo se le asignan facultades, se le asignan 3 facultades. El órgano legislativo va a tener la facultad legislativa, a través de la cual va a poder
elaborar leyes y legislar sus competencias y atribuciones que les han sido asignadas. Tiene la facultad deliberativa, por la cual se va a poder debatir entre los representantes, es decir, los concejales, las mejores leyes, la mejor regulación que sea posible en el marco de la realidad o del panorama de su jurisdicción, con el objeto de que se puedan ejercer sus competencias a través de la deliberación, y la fiscalización, que implica el control de los recursos que está ejecutando el órgano ejecutivo. Y a través de este control se va a determinar si se está realizando un uso adecuado de estos recursos en el marco de las competencias, o se estaría realizando un uso inadecuado, y lo cual implicaría que esta fiscalización recaiga en responsabilidades de las autoridades. Por otro lado, tenemos el órgano ejecutivo, que tiene dos facultades: la facultad reglamentaria, es decir, la facultad de emitir normativa de carácter reglamentario, que se encargue de, valga la redundancia, reglamentar las leyes que han sido emitidas por el órgano legislativo, y también las atribuciones o responsabilidades que se le ha asignado al órgano ejecutivo. Y por último, la facultad ejecutiva, a través de la cual lo que van a poder hacer es ejecutar sus competencias, ejecutar las acciones, es decir, utilizar los recursos para el desarrollo de las competencias, responsabilidades y atribuciones que se les ha asignado a los distintos niveles de gobierno. Como les decía, otra característica sumamente importante dentro de la autonomía en Bolivia viene a ser la igualdad jerárquica o de rango constitucional, es decir, a diferencia de muchos otros países que igualmente se hacen denominar autónomos, en Bolivia existe esta igualdad jerárquica que se enmarca en el principio de competencia. Es decir, que al existir esta igualdad jerárquica se debe respetar las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Es decir, el nivel central del Estado no puede ejercer competencias que se le han asignado al municipio o al departamento. Y del mismo modo, el departamento no puede ejercer competencias que no se le ha asignado al gobierno autónomo municipal o al gobierno autónomo o al nivel central del Estado. Y es por eso que gozan de una igualdad jerárquica o de rango constitucional. Ahora, como ustedes ven acá, esto es importante recalcar, la Constitución Política del Estado ha generado dos conceptos. Por un lado, las unidades territoriales, y por otro lado, las entidades territoriales o gobiernos. Al hablar de unidades territoriales, lo que ha hecho la Constitución Política del Estado es definir que estas jurisdicciones o estos espacios geográficos específicos van a ser denominadas unidades territoriales, entre los cuales tenemos a los departamentos, a las provincias, a los municipios, a los territorios indígenas originarios campesinos y a la región. Estas van a venir a ser un espacio geográfico denominado unidad territorial. En este espacio geográfico o en esta unidad territorial podemos ver de que existen en algunos casos entidades territoriales o gobiernos. Es decir, en el caso de los departamentos existe una entidad territorial denominada Gobierno Autónomo Departamental. En el caso de las provincias, que si bien se constituyen en una unidad territorial, no existe un gobierno que se encargue de ejercer control o de administrar esa unidad territorial, es decir, no existe un gobierno autónomo provincial. Sin embargo, tenemos de que esta unidad territorial de provincia nos va a servir ahora más que todo al departamento, para que pueda hacer una adecuada planificación. Por otro lado, tenemos la unidad territorial municipal, en el cual se puede generar un gobierno autónomo, es decir, una entidad territorial, que va a ser el gobierno autónomo municipal o un gobierno autónomo indígena originario campesino. Por otro lado, tenemos entre las unidades territoriales al territorio indígena originario campesino, en el cual se puede constituir un gobierno autónomo y el gobierno autónomo indígena originario campesino. Y por último tenemos en la unidad territorial denominada región la posibilidad de crear dos tipos de gobiernos autónomos. Por un lado, un gobierno autónomo regional,
y por otro lado, un gobierno autónomo indígena originario campesino. En ese caso, también podríamos ver la región, como vamos a ver más adelante, como un espacio de planificación. En este caso, hablando de unidades territoriales, reitero, para que se quede grabado, tenemos al departamento, a la provincia, al municipio, al territorio indígena originario campesino y a la región. Son 5 unidades territoriales. Y también tenemos los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y donde, que se pueden conformar de acuerdo a la unidad territorial. Distintos niveles de gobierno y la cantidad que existen de cada uno de ellos. Por un lado tenemos el nivel central del Estado, que es solo uno, que integra toda la jurisdicción nacional y desarrolla sus atribuciones en base a las competencias que se le ha asignado. Luego tenemos la autonomía departamental, que está en sí por 9 departamentos, y cada uno de estos departamentos goza igualmente de autonomía, de una autonomía dentro de su jurisdicción departamental. Luego tenemos 337 gobiernos autónomos municipales, tenemos 4 gobiernos autónomos indígena originario campesinos. Estos gobiernos indígena originario campesinos son de reciente creación, más o menos 3 a 4 años, y la autonomía regional, que es solamente una, que viene a ser la autonomía regional del Gran Chaco, que igual tiene una creación máxima de 4 años aproximadamente. Pues todos estos niveles de gobierno, como les indicaba, tienen igualdad jerárquica. Pero como ustedes ven, son bastantes los niveles de gobierno. Y es en este caso que existe una dificultad en la coordinación muchas veces, ¿no? Porque si bien solo hay un nivel central del Estado, pero este nivel central del Estado, para ejercer sus competencias, tiene que considerar que tenemos 337 gobiernos autónomos municipales y por lo tanto no puede invadir sus competencias. Eso podría implicar de que alguno de estos gobiernos autónomos municipales pueda generar algún tipo de acción constitucional para que el nivel central deje de ejercer una competencia que no se le ha asignado. Ahora lo que tenemos acá son los espacios de planificación y gestión. Es decir, si bien antes veníamos las unidades territoriales, dentro de cada nivel de gobierno, es decir, dentro de cada entidad territorial, de la jurisdicción de las entidades territoriales, se pueden generar espacios que nos ayuden a la planificación de las medidas o la utilización de recursos y a la gestión también de estos recursos. Y es por lo tanto que ha determinado distintos espacios adicionales a estas unidades territoriales, es decir, dentro de cada unidad territorial vamos a poder generar este tipo de espacio para poder mejorar la planificación y gestión de nuestros recursos. Por un lado tenemos las macroregiones, que se en sí de alguna manera de generar una mejor coordinación entre los municipios que tengan mayor cantidad de recursos, y esto puede implicar un mejor desarrollo conjunto. Es decir, lo que se va a hacer con las macroregiones es que el departamento, el nivel central y los gobiernos municipales involucrados en este espacio geográfico que se ha denominado macroregión puedan generar una mejor coordinación. Luego tenemos las regiones, que tiene una similar a la macroregión, es decir, que lo que se va a hacer es que municipios colindantes de alguna manera puedan coordinar el desarrollo de funciones. Cabe resaltar las acciones que se han venido desarrollando en Cochabamba, por ejemplo, en la región metropolitana de Canata, donde se ha establecido de que se va a desarrollar el tren metropolitano. Entonces, esto se ha desarrollado a raíz de una coordinación dentro de esta región. Por otro lado, tenemos las mancomunidades. Las mancomunidades están enfocadas más a que 2 o más municipios puedan reunirse con el objeto de que puedan coordinar mejor el desarrollo de sus acciones. Es decir, La Paz y el Alto podría de alguna manera generar una mancomunidad para mejorar los servicios de transporte. Y también podríamos tener el distrito. Ya el distrito viene a ser un espacio
más disminuido, que solamente se conforma dentro de los municipios. Como ustedes saben, en el municipio de La Paz, por ejemplo, tenemos varios distritos: el distrito de Cotauma, el distrito del Macrocentro, distrito sur, distrito norte. Entonces, en base a esta distritación que se ha hecho, se puede hacer una planificación y una mejor gestión de los recursos. Ahora, para mostrarles un poquito que los órganos de gobierno, como les indicaba, la Constitución Política del Estado ha establecido que el gobierno autónomo departamental, municipal y regional van a tener órganos específicos para poder administrar para poder desarrollar, desempeñar sus competencias, responsabilidades y atribuciones. Es decir, se determinan los niveles de gobierno, van a tener dos órganos: un órgano ejecutivo y un órgano legislativo que se va a encargar de emitir la normativa. Por otro lado, tenemos los gobiernos autónomos, indígena, originario y campesinos, que si bien no tienen esta estructura específica, es decir, dos órganos, su estatuto es el que va a determinar si van a contar con dos órganos simplemente, es decir, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, o si van a tener más. Puede ser que tengan un órgano judicial, por ejemplo, ¿no? Porque en el caso de los gobiernos autónomos, indígena, originario y campesinos, ellos sí tienen autonomía para poder ejercer la justicia. En el caso del gobierno autónomo departamental, lo que se ve es que tienen un órgano ejecutivo que debe estar presidido o a la cabeza de un gobernador. Y por otro lado tenemos al órgano legislativo, que está a la cabeza, o está conformado, perdón, por la Asamblea Legislativa Departamental. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, tenemos igual un órgano ejecutivo que está a la cabeza de un alcalde municipal, y tenemos un órgano legislativo que está en un consejo municipal. En el caso del gobierno autónomo regional, tenemos al órgano ejecutivo a cargo del ejecutivo regional, se lo ha denominado en su estatuto del Gran Chaco, por ser por ahora el único gobierno autónomo regional que tenemos en Bolivia. Y por otro lado tenemos a la Asamblea Regional, el órgano deliberativo del gobierno autónomo regional. Y como les indicaba, los gobiernos autónomos indígena, originario y campesinos van a estar enmarcados de gobierno que determine su estatuto. Ya puede ser que tengan dos órganos, tres órganos, o puede ser que simplemente de alguna manera descentralizar todas las atribuciones en un solo órgano. Esto va a estar establecido dentro del estatuto de los gobiernos autónomos, indígena, originario, campesino. Como les indicaba, ya en este punto es importante considerar las facultades. Como veíamos en diapositiva, tenemos dos órganos, en el caso del departamento, del municipio y de la región. Estos dos órganos tienen facultades que se les han sido asignadas a cada uno. Como les indicaba, en el caso del órgano legislativo tiene tres facultades: la facultad legislativa, la facultad fiscalizadora, y en el caso de los órganos ejecutivos tienen dos facultades: la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. En el caso del órgano ejecutivo, para empezar, podemos ver de que el órgano ejecutivo tiene la facultad reglamentaria, la cual implica la emisión de normas reglamentarias para la aplicación de una determinada ley, es decir, van a realizar la emisión de normativa específica. Y por otro lado, la facultad, que es la potestad de administrar la cosa pública, ejecutar la ley y las normas reglamentarias. Es decir, lo que van a hacer a través de esta facultad es la ejecución de los recursos y de la ley y el reglamento que hayan sido emitidos por este nivel de gobierno. Por otro lado, tenemos al órgano al órgano legislativo, que tiene tres facultades. La facultad legislativa, que va a implicar la emisión de leyes y cuyo contenido en las materias que son de su competencia, es decir, va a emitir leyes conforme a las competencias que le han sido asignadas al nivel central del Estado. Entonces, en el marco de esas competencias va a poder realizar la emisión de leyes para su posterior reglamentación y ejecución. Por otro lado, tenemos la facultad deliberativa, en el marco de la cual lo que se hace es dotar de esta capacidad de debatir al órgano legislativo, es decir, lo que van a hacer es poder dialogar de acuerdo en cuáles son las mejores medidas o la mejor regulación
de manera consensuada que pueda beneficiar a la población o pueda de alguna manera generar un mejor desarrollo de las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Y por otro lado tenemos la facultad fiscalizadora, la cual se encarga de al órgano ejecutivo en la gestión pública y en el manejo de los recursos. Como les indicaba anteriormente, esta facultad fiscalizadora es una de las más importantes del órgano legislativo, porque a través de esta facultad lo que hacemos es ver que el Ejecutivo genere una gestión pública adecuada y un gasto público y un manejo de recursos también adecuado, ¿no? Que se enmarque en las competencias, atribuciones y responsabilidades establecidas por la ley y por la reglamentación. Entonces es en base a estas facultades que se va a desarrollar las competencias que han dadas a los distintos niveles de gobierno. No sé si hasta este punto tuvieran alguna consulta respecto a lo que hemos visto. Bueno, el día de hoy no vamos a hacer mayores preguntas, ya que estamos empezando a ver materia, y ya mañana es el momento de hacer el repaso a la primera hora al empezar las clases y al verificar la participación de los alumnos. Sí vamos a enfocar las preguntas. En el caso de que no exista ninguna persona que se anime a responder a alguna pregunta que haga, pues de alguna manera voy a seleccionar para que estén atentos y me puedan responder, ¿no? De la mejor manera. En el caso de que no sepan bien la respuesta y bueno, se necesite una mayor explicación, también el día de mañana resolver todas esas dudas. Ya que es un tema complicado, como ustedes han visto, estamos viendo de una manera un poco acelerada, porque no tenemos mucho tiempo, todo el tema del régimen autonómico en nuestro país. Y también lo que queremos ver es un poco el régimen competencial. Es un poco abundante la materia y por ende vamos a tratar voy a tratar de alguna manera de ser lo más preciso posible en los conceptos y no confundirlos. Pero en el caso de que ustedes vieran alguna dificultad para entender algún punto, pues lo vamos a repetir las veces que sean necesarias para que entender de una mejor manera. Ya pasando de las facultades, como les indicaba, la Constitución Política del Estado lo que ha hecho es establecer competencias específicas para los distintos niveles de gobierno, es decir, competencias que pueden desarrollar tanto el nivel central del Estado como el nivel departamental o el nivel municipal. En ese marco es que se ha determinado la titularidad, o sea, se ha determinado que la competencia se la va a entender como aquella titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución y la ley. Como les indicaba, lo que ha hecho es definir qué tareas, qué responsabilidades se le va a asignar a cada nivel de gobierno, tanto el nivel central del Estado, al nivel departamental, al nivel municipal, al nivel indígena, originario, campesino. Entonces, en base a esas competencias, responsabilidades que se ha asignado, el nivel de gobierno tiene la obligación de ejercerlas y tiene la titularidad sobre esas competencias. Es decir, si se le ha asignado una competencia al nivel central del Estado, solo este nivel de gobierno la puede ejercer y no así el nivel departamental. Del mismo modo, si se le ha asignado una competencia al gobierno autónomo municipal, solamente este nivel de gobierno va a poder ejercerla y no así el nivel central del Estado. Ahora, para entender bien qué es una competencia, esta tiene una básica, ¿no? Que está desarrollada a través de 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones son la dimensión facultativa, la dimensión territorial y la dimensión material. Es decir, como les indicaba anteriormente, habíamos visto las facultades. Estas facultades están vinculadas a la facultativa que les indicaba de la competencia. Es decir, para poder saber cómo ejercer claramente una competencia, tenemos que identificar 3 facultades de las 5 que habíamos visto anteriormente. Es decir, lo que vamos a identificar entre las 5 facultades van a ser la facultad legislativa,
facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. En el marco de estas tres facultades es que se han ido asignando las competencias. Estas facultades van a ser las principales que vamos a considerar al momento de ejercer una competencia. Por otro lado, tenemos la dimensión territorial vinculado a la jurisdicción, es decir, si se asigna una competencia al gobierno autónomo municipal, este gobierno autónomo municipal solo la puede ejercer en jurisdicción. En el caso de Viacha, el gobierno autónomo municipal de Viacha, para ejercer sus competencias, solo lo puede hacer dentro de su jurisdicción, no podría ejercer sus competencias en la jurisdicción del Alto, porque estaría de alguna manera invadiendo su territorio y por lo tanto estaría generando ejercicio de la competencia. Y por otro lado tenemos la dimensión material. Esta dimensión material implica de que las competencias han sido distribuidas de una manera tal que se puedan diferenciar por materias, es decir, tenemos materias vinculadas a servicios básicos, como energía eléctrica, tenemos también agua potable, telecomunicaciones. Por otro lado, podemos también identificar materias vinculadas a lo social, como ser educación, salud, vivienda, también materias vinculadas a la seguridad del Estado, sea defensa o fuerzas armadas, también la Policía Nacional o la Policía Boliviana. Es por eso que se establecen estas tres dimensiones para entender la competencia, ¿no? La dimensión facultativa, como les decía, tres facultades: legislativa, reglamentaria y ejecutiva. La dimensión territorial, que está vinculada en sí a la jurisdicción de donde se van a ejercer estas competencias, y la materia, que está vinculada a cuál es el área, el sector competencial en el cual se va a ejercer la competencia asignada. Ya como les decía, puede ser en tema de servicios básicos, temas sociales, temas de seguridad del Estado. Ahora bien, para entender una competencia, en sí la competencia te da una responsabilidad específica. Al haberse así competencia o varias competencias al nivel central del Estado, al nivel municipal, al nivel departamental, se le da la responsabilidad de ejercerlas, es decir, que el nivel municipal o el nivel departamental sí o sí van a tener que ejercer estas competencias que se le han asignado con el objeto de que se pueda satisfacer de una adecuada las necesidades de la población. Y por otro lado, también tenemos que entender que la competencia se va a entender como aquella acción. Es decir, a través de una competencia lo que vamos a hacer es habilitar a que un nivel de gobierno puede ejercer esa competencia. Como les decía anteriormente, si se ha asignado una competencia si no se le ha asignado una competencia al gobierno departamental o municipal, no lo puede ejercer. Por ejemplo, aquí sí es importante poder ver un ejemplo. En el caso de aseo urbano. Aseo urbano viene a ser la competencia municipal. Va a determinar las medidas para poder realizar la limpieza de todo el municipio. Sin embargo, en el caso de que el gobierno autónomo departamental o a nivel central del Estado trate de regular de la misma manera sobre este aseo urbano, estaría invadiendo una competencia del nivel municipal, y por lo tanto este nivel central o departamental, si quiere realizar alguna acción sobre aseo urbano, no lo podría hacer porque no estaría habilitado para realizar. Sin embargo, el gobierno autónomo municipal sí está habilitado y tiene la responsabilidad de realizar este aseo urbano. Como veían, en sí las competencias viene a hacer esto, ¿no? Las tres dimensiones. O sea, para poder entender una competencia, esta está vinculada al ejercicio de las materias, atribuciones, responsabilidades que hayan sido asignadas por la misma Constitución. Es decir, la Constitución establece cuáles van a ser las competencias y en qué materias la van a poder ejercer los gobiernos subnacionales y el nivel central del Estado, y en el marco de esas competencias se tiene que evaluar y se tiene que observar siempre las tres dimensiones que habíamos visto.
¿no? La dimensión territorial o jurisdiccional, es decir, el territorio donde se la va a ejercer, la dimensión facultativa, es decir, qué facultades puede ejercer cada nivel de gobierno, y la dimensión material. Respecto a estas facultades, ya vamos a entrar a detalle en la siguiente clase, porque están muy vinculadas a cuáles son las acciones que pueden desarrollar los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, ya para entender mejor la dimensión territorial jurisdiccional, aquí tienen un ejemplo, ya que como ven, tenemos la jurisdicción nacional y la jurisdicción departamental, es decir, las competencias que han sido asignadas a nivel central del Estado pueden ser aplicadas en todo el territorio boliviano, y eso quiere decir una jurisdicción nacional. Sin embargo, en el caso de los gobiernos autónomos departamentales, las competencias que se le han asignado solo pueden ser desarrolladas en su jurisdicción, como pueden ver en el cuadrito. En el caso de las materias, también esta dimensión material, podemos ver de que existen distintas materias, como les indicaba, ¿no? Materia laboral o de trabajo, la materia asignada de manera distinta a los distintos niveles de gobierno. Es decir, en el caso de salud, si bien se constituye en una competencia fundamental para la población, tenemos que entender de que salud también está vinculada a que sea atribuida a través de institutos o establecimientos médicos de cuarto nivel, al nivel departamental, que va a tener establecimientos médicos de tercer nivel, y al nivel municipal, que viene a estar vinculado a los establecimientos médicos o hospitalarios de primer y segundo nivel, ¿no? Y del mismo modo en cada materia, medio ambiente, recursos naturales, se han identificado competencias y se han distribuido estas competencias a los distintos niveles de gobierno. Aquí tienen más ejemplos, ¿no? Salud, educación, agua potable, energía, hábitat, seguridad ciudadana, entre otros, como ven. Y todos estos sectores están distribuidos entre distintas competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Ahora bien, simplemente para que recuerden, la dimensión facultativa, como les indicaba, está vinculado a tres facultades principales. Si bien el órgano ejecutivo cuenta con la facultad reglamentaria ejecutiva y el órgano deliberativo o legislativo cuenta con la facultad legislativa, fiscalizadora y deliberativa, las facultades que nos van a ser bastante importantes y que tenemos que considerar al momento de ejercer una competencia viene a ser la facultad legislativa, la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. Y en base a esas tres facultades es que vamos a poder ejercer una competencia. Ahora bien, a modo de realizar un pequeño descanso, ya no nos queda mucho tiempo tampoco para concluir el día de hoy, quisiera, me pidieron también realizar llamar lista a los participantes con el objeto de que, bueno, podamos ver la participación y asistencia, ya que el día de hoy no hemos tenido participación, lo que vamos a evaluar es la asistencia de las personas que se encuentran en línea. Entonces, lo que voy a hacer es llamar lista en base a al listado de participantes que me han proporcionado, con el objeto de que ustedes puedan decir si están presentes o no. Y también les rogaría, como es la primera clase, que, bueno, se puedan presentar, más que todo, cuál es su nombre y bueno, cuál es su carrera. Pasamos a la siguiente persona. Entonces, yo les digo el nombre y si escuchan su nombre, me dicen se presenta. Valeria Choque Chipana. Sí, sí. Hola, buenas noches, licenciado. Se escucha entrecortado. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Valeria Keiko ¿Se escucha Choque. entrecortado? Sí, ahora ya lo escucho bien. Soy auditora de profesión. Trabajo en Banco Unión en el área operativa.
y mis estudios los realicé en la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias, Valeria. Gracias a usted. Un gusto. Dayana Yesenia Jauregui. Shirley Gemio. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Shirley Genio Saavedra. Soy de profesión auditor financiero de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente vivo en Santa Cruz. Un gusto, Shirley. Roxana Marca. Herbert Melgar. Edith Zamoyo. María Luisa Murucci. Dafne Patón. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Dafne Mariela Patón López, profesión contadora pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias. Muchas gracias, Dafne. Grover Salas. Sí, buenas noches, doctor. Mi nombre es Grover Salas Vilca, de parte, de la profesión de Ingeniero en Sistemas y de la Universidad Salesiana. Muchas gracias. Rosemary Soria. Jessica Toledo. Jimena Vargas. Sí, licenciado, buenas noches. Mi nombre es Jimena Vargas Mendoza, de profesión contadora pública. Perfecto, gracias. Wendy Vázquez. Sí, doctor, buenas noches. Mi nombre es Wendy Patricia Vázquez Santezana. Obviamente la profesión es de contador público de la Universidad Loyola. Gracias. Juan Carlos Vilca. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Juan Carlos Vilca Laura, de profesión contador general. Trabajo en el área administrativa financiera de la Agencia Estatal de Medicamentos. Perfecto. Muchas gracias. Edwin Villegas. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Edwin Marcelo Villegas Paredes, de profesión administrador de empresas. Actualmente trabajo en la SANA, en el área de recursos humanos. Perfecto. Muchas gracias. La verdad tenemos un grupo muy variado. Espero que esto les sea útil. Hoy día hemos visto un pantallazo bastante general. Sí, es bastante complicado, como han visto, de entender. Es bastante información que les he tratado de proporcionar el día de hoy. Sin embargo, lo vamos a repasar ya lo más importante de lo que hemos visto el día de hoy, el día miércoles. Y bueno, con el objeto de que ustedes, si les queda alguna duda, de alguna manera me la hagan llegar. Ese mismo día vamos a hacer algunas preguntas. Igual si es que no ha quedado claro algo, lo vamos a reiterar con el objeto de que ustedes por lo menos generen una comprensión específica de lo que es el régimen autonómico en nuestro país. Y también lo que vamos a ver la siguiente clase es importante al momento de ver el régimen competencial, es decir, cuáles son las competencias que se han asignado a los distintos niveles de gobierno y qué implica cada una de estas competencias. Estos son temas necesarios de comprensión con el objeto de que ustedes puedan de alguna manera entender cómo es que actualmente se maneja el Estado en Bolivia, es decir, tanto desde un punto de vista competencial como de un punto de vista de responsabilidades, es decir, si en algún momento llegamos a trabajar en un gobierno autónomo municipal, ¿cuáles vienen a ser las responsabilidades de los gobiernos autónomos? Y del mismo modo, el nivel central del Estado, ¿hasta dónde puede llegar con sus responsabilidades, ejercicio de atribuciones y facultades? Entonces, por eso es bastante valioso que ustedes puedan considerar y
tratar de absorber todas las consultas que se presenten. Como les indicaba, igual vamos a tener un pequeño trabajo que va a enfocarse más en lo que vamos a ver el día miércoles, que viene a ser el régimen competencial. Ustedes puedan de alguna manera revisar cuáles son las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno y en base a eso puedan identificar alguna que les interese. Ya les voy a pasar las instrucciones más detalladas para que ustedes ya lo puedan ir preparando. Como les indicaba, es un trabajo sencillo que lo hará la siguiente semana. Respecto a los foros, ya los foros los han debido colgar en la página. Como les indicaba, está vinculado más a una opinión propia que ustedes tengan. Es decir, en el foro lo que tienen que hacer es simplemente señalar, yo considero, en base a lo que hemos visto, en primer tema, como el primer tema que vamos a ver para el día martes viene a ser considerando que en base al régimen autonómico actual se determina que los distintos niveles de gobierno cuentan con igualdad jerárquica enmarcada en las competencias que les fueron asignadas. En base a su criterio y experiencia, ¿usted considera que actualmente se llegó a implementar la autonomía en nuestro país? Como les indicaba, ¿no? Existe igualdad jerárquica. Entonces, desde su punto de vista, de alguna manera, ¿se ha implementado ya esta igualdad jerárquica o vemos en su opinión propia que todavía falta evolucionar, digamos, este régimen autonómico para que los demás niveles sean mejor o se puede implementar esta autonomía? O como ustedes han visto, ya se ha implementado tal vez. Entonces, eso es un criterio personal que está vinculado más a que ustedes, bueno, puedan desarrollar una opinión. Y el foro para el día jueves, y que igual lo pueden ir preparando, y si quieren pueden ir adelantando, siempre está vinculado ya al día miércoles, que quiere decir qué tipo de competencia permite la transferencia o delegación de competencia. Esto está vinculado a lo que vamos a ver el día miércoles, ¿no? Pero como les indicaba, es simplemente una opinión propia. Esto no está sujeto a equivocarse, sino más bien a tratar de alguna manera de ver su criterio sobre la autonomía y ver más o menos un diagnóstico de lo que ustedes consideran por autonomía y si de alguna manera se está implementando como corresponde. Simplemente para terminar ya la clase, quisiera abrir algunas dudas. No sé si alguien tiene alguna duda el día de hoy de lo que hemos visto hasta ahora, con el objeto de poderla absolver, o si no la tuvieran, igual la podemos absolver el día miércoles. Bueno, entonces, por el día de hoy quería que terminaríamos la clase ahora y, bueno, invitarlos a que por favor participen el día miércoles. Como les digo, va a haber algunas preguntas y, bueno, en base a lo que hemos visto hoy ya vamos a empezar a absolver y también es importante la participación considerando que tiene ponderación de nota. No vamos a ir en el marco de la participación de, bueno, lo que hemos venido viendo acá y además las preguntas que hagamos en las distintas clases también son las mismas preguntas que van a entrar al examen. Entonces, si ustedes prestan atención a las preguntas, si quieren se las anotan, pues va a ser más fácil para ustedes que puedan concluir el examen fácilmente, el examen final. Entonces, sí es bastante valioso que ustedes puedan participar y también prestar atención en estas preguntas que se van a hacer, considerando de que todas estas preguntas van a ser parte de la evaluación final. Sin otro particular, si no tienen mayores consultas, pues me despido y nos vemos el día miércoles. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir. Igual les voy a dejar mi correo electrónico y mi número de celular. Yo creo que la siguiente clase ya con más tiempo para que ustedes, bueno, puedan coordinar cualquier tema, ¿no? Ya si bien tienen un grupo, si es que tienen cualquier duda en la materia o tienen alguna pregunta específica, pues yo voy a estar ahí para servirles. Muchas gracias por el día de hoy. Habríamos concluido la materia. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Gracias, hasta luego, licenciado. Hasta luego.
Hasta luego. Presión.